Y así nosotros vamos a comenzar este tema para la honra y gloria poderosa de nuestro amado Creador. Amén. Le vamos a dar lectura, iglesia, al libro por excelencia o el texto por excelencia para hablar de la fe. Hebreos capítulo 11, vamos a darle lectura juntos, iglesia, para desglosar un tema de la fe. Bueno, van a decir, bueno, el tema de la fe ya lo hemos visto una vez, ya lo hemos visto dos veces, pero el tema de la fe es necesario para que nosotros sigamos analizando la fe. ¿Qué es lo que a mí me falta saber de la fe? ¿Cómo puedo yo seguir creciendo en la fe? Amén. Porque la fe simplemente no tiene fin. En la misma escritura nos enseña que si nosotros tuviéramos la fe como un grano de mostaza, nuestra fe delante de Dios sería una fe grande. Amén. Entonces, el tema de hoy es la fe, pero como subtítulo, como una introducción, quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿qué tanto poder le atribuyes a Dios? Amén. Este es un subtítulo del tema la fe. Amén. ¿Qué tanto poder le atribuyes a Dios? Quiero que hagamos esta pregunta: ¿Dios tiene el poder que tú le atribuyes o comprendes el poder que Él por naturaleza tiene? Amén. Esta es la pregunta. ¿Dios tiene el poder que tú le atribuyes o comprendes el poder que Él tiene por naturaleza? Esta es la introducción, pues, para este precioso tema. ¿Ya lo tienen ahí, iglesia? El libro de Hebreos. En el capítulo 11 le vamos a dar lectura juntos. Amén. No me van a dejar leyéndolo solo. Yo no quiero darle lectura solo. Quiero que lo hagamos juntos, como un pueblo unido, como un pueblo en amor. Amén. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También quiero que, iglesia, veamos allá en Mateo, en el capítulo 17, Mateo, para correlacionarlo con este texto que acabamos de leer en Hebreos. Amén. Mateo capítulo 17, vamos a darle lectura también juntos. Amén. Si lo tienen, damos un amén. En el poderoso nombre de Jesucristo le vamos a dar lectura. Mateo 17 en el versículo 20, que nos dice así. Amén. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Amén. Hasta ahí nada más. Mateo 17, 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres la fe como un grano de mostaza. Yo les pregunto, iglesia, cuando Jesús, es un estudio, no es una predicación, amén. Yo les voy a preguntar, o también si hay la posibilidad de preguntar algo al respecto del tema, se puede dar una respuesta. Amén. Mateo capítulo 17 versículo 20, Jesús les dijo que por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahora, este comentario se refería a que teníamos que tener mínimo una fe del tamaño del grano, o la fe que tiene el grano. ¿A qué se refería? Amén. ¿La fe del tamaño del grano o la fe que tiene el grano? La fe que tiene el grano. No se refiere a ese tamañito, así pequeñito, porque realmente una semilla de mostaza es bien pequeñito. Amén. Pero dice en la misma escritura, después relatando un poco más adelante, dice que la misma mostaza, siendo su semilla tan pequeñita, dice que crece y llega a ser la mayor de todas las hortalizas, a tal punto que los pajarillos vienen y hacen nido sobre ella. Ciertamente es pequeñita, pero tiene la fe de llegar a ser grande. Amén. Se desarrolla. Amén. Este es el punto. No se refería al tamaño del grano, se refería a la fe que tiene el grano. Amén. Ahora, entonces quiero que nosotros veamos. La pregunta era: ¿comprendes el poder de Dios? Como subpreguntas vamos a nosotros a decir: ¿Dios tiene el poder que tú le atribuyes o comprendes el que Él tiene? ¿Cuántos comprendemos el poder que Dios tiene?
¿Cuántos comprendemos el poder que Dios tiene para con la humanidad? Ciertamente nosotros podemos ver en la misma escritura cómo creó Dios no solamente al ser humano, al universo mismo. Cómo creó los ángeles, cómo creó los arcángeles, querubines, serafines, cómo te creó a ti, cómo me creó a mí, cómo creó al cielo, cómo creó la tierra. ¿Cómo lo creó? Con gran esfuerzo y trabajo, diciendo: con el sudor de mi frente, apenas logré hacer esto. No, simplemente Él habló y las cosas se ejecutaron a la voz de sus preceptos. Amén. Entonces, yo quiero que analicemos, yo quiero que meditemos qué tan poderosa era la palabra de Dios en aquel entonces, cuando Dios estaba creando el universo. Ciertamente había un poder total, había un poder absoluto que realmente nosotros no podemos estar dudando. Ciertamente Dios dijo: se ha hecho, y fue hecho. Volvemos allá al libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a darle lectura un poquito más a los siguientes versículos para hablar de lo que viene siendo la fe. Amén. Dice el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora yo les quiero preguntar, iglesia, cuando un buen arquitecto, cuando un buen ingeniero, o cuando aquel que está estudiando lo que viene siendo ahora la área en construcción, cuando construye una grande mansión, nosotros podemos decir: mira, este edificio por tanta altura o por el diseño que tiene, lo tuvo que haber diseñado una persona verdaderamente inteligente. Amén. Hoy en día es una competencia masiva crear el mejor edificio, el más raro, el más extraordinario, el que soporte más, el que llegue más alto. Es una competencia en la construcción hoy en día. Hoy en día la gente que tiene dinero no se conforma con levantar un cuadrito que vaya creciendo, un cuadro sobre cuadro y cuadro sobre cuadro. No, hoy en día están haciendo unas megaestructuras tremendas, y para eso se ocupa un entendimiento perfecto en la ingeniería, en la arquitectura. Amén. Pero entonces yo quiero que analicemos de dónde crean ellos eso. De materiales que ya existen. Amén. El ser humano puede edificar un edificio, un rascacielos, crear una asombración en la misma humanidad, diciendo: wow, que quizás dio empleo. No solamente él fue el único, ciertamente tuvo muchísimos empleados, pero bajo la dirección de se logró hacer algo extraordinario. Amén. Pero lo hizo con materiales que tomó del universo. Pero el ser humano, por más ingenio, por más capacidad intelectual que tenga, no puede llegar a crear nada de la nada. Amén. El único que puede hacer las cosas así es Dios. De la nada creó el universo. De la nada nos creó a nosotros. De la nada creó los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, caballos y carros de fuego que en el cielo existen. Amén. Yo puedo atribuir en la misma escritura que no solamente hay seres angelicales, como lo que son las razas que nosotros conocemos por un lenguaje bíblico, que nos habla de ángeles, de arcángeles, querubines, serafines. También la misma escritura, cuando estaba aquel profeta con su siervo, dijo: Señor mío, ciertamente acabarán con nosotros. Entonces el profeta oró y le dijo: Señor mío, ábrele los ojos para que vea. ¿Y qué miró su siervo? Dice que miró caballos y carros de fuego. Entonces podemos nosotros ver que en el reino de los cielos no solamente los ángeles son la única raza consciente o la raza que existe en el reino de los cielos. Ciertamente hay mucho más especies que ciertamente nosotros estamos limitados en cuanto a conocimiento de todo lo que ya exista. Pero ahora entonces nosotros vemos todo lo que se ve fue creado por Dios. Que el ser humano lo moldee, que el ser humano vaya y recoja tierra, que recoja arenas, que recoja paja, cosa ladrillo y edifique grandes construcciones. Ese ya nada más es una recopilación del material que ya existe y lo va formando poco a poco. Pero entonces nosotros vemos que el ser humano no hace más que recopilar material, irlo poniendo pieza por pieza hasta llegar a hacer
una grande construcción, pero de la nada no puede hacer nada. Lo único que puede hacer el ser humano es tener muchos pensamientos, imaginarse, tener grandes fantasías, pero lograr un objeto que sea material, que antes no existía y que lo creó, no se puede. Entonces nosotros vemos, dice versículo 3, por la fe entendemos. ¿Por qué es por lo que entendemos, iglesia? Hoy en día hay científicos. Hoy en día hay personas sabias en cuanto al conocimiento humano. Hay personas que se adentran en lo que viene siendo los estudios de los cielos, de la tierra, del mar, de las sustancias que existen en el mundo. Y ellos mismos llegan a decir que simplemente fue una evolución, pero lo hacen sin fe, a pura base de estudios o comprobaciones científicas. Entonces nunca podrán entender realmente cómo fue, porque la fe en ellos no existe. Entonces dice, por la fe entendemos. Si nosotros mismos no tuviéramos esa fe, tampoco entenderíamos, porque lo que nos hace entender es la fe que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo nos abre a cada uno de nosotros el entendimiento, porque nosotros no tenemos entendimiento por nuestra propia naturaleza. A los mismos discípulos, ¿cuánto tiempo Jesús estuvo con sus discípulos? Se calcula que fue entre 3 años a 3 años y medio, el tiempo aproximado que Jesús estuvo en su ministerio preparando a los discípulos. Y dice que después de haber sido crucificado, ciertamente Jesús resucita, se aparece a sus discípulos. Y entonces cuando Jesús, en una de sus apariciones, dice que se juntó a 2 que iban por el camino, estuvo conversando con ellos, llegaron hasta cierto lugar. Él hizo como que iba más lejos, mas sin embargo le pidieron que posasen esa noche, porque ya el día era declinante. Entonces dice que cuando partieron el pan, Él se reveló a ellos. Después de ello, dice la misma escritura, que les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Amén. Si Dios no es quien abre la mente, si Dios no es quien revela las cosas, tal y como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Una versión dice ocultas, otras versiones dicen asombrosas, otras dicen maravillosas que tú no conoces. Hay muchas veces que el ser humano dedica tiempo a estar estudiando aquí, a estar estudiando allá, mas sin embargo no logra mucho. Pero cuando Dios te da un conocimiento verdaderamente, grandes científicos no pueden debatir, grandes filósofos no pueden debatir, grandes personas que quizás sean eruditos en alguna u otra cosa no pueden debatir la enseñanza o el aprendizaje que de parte de Dios a ti ha sido dada. Pero entonces nosotros analizamos, si Dios creó el universo con tan solamente unas palabras, ¿no podrá crear otro en esta época? Si fuera la voluntad de Dios que exista otro universo, quizás semejante o quizás más grande a lo que nosotros vemos en este universo, que se compone de Sol, Venus, Tierra, todos los planetas, las estrellas, las galaxias, todo el espacio, todos los componentes de este precioso universo, que tan solamente por el puro decreto de la voz de Dios llegaron a existir. ¿Acaso no podrá crear otro igual? Claro que puede. Entonces la palabra de Dios sigue siendo poderosa. Así como fue poderosa la palabra de Dios en aquel entonces, la palabra de Dios sigue siendo vigente en este entonces, sigue siendo poderosa. No solamente en aquel entonces, no solamente cuando Jesús estuvo presente. Ciertamente la palabra de Dios sigue siendo extraordinaria en estos tiempos. Quiero que vayamos a una cita bíblica, pero no nos vamos a meter mucho en eso, porque es un punto, amén. Aquí en Santiago capítulo 1 es un punto que quizás si me meto mucho en ello me va a desviar del tema. No quiero eso. Pero entonces nosotros vemos aquí en el libro a Santiago, o libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17. ¿Qué nos dice el versículo 17? Le vamos a dar lectura también. Dice Santiago 1:17, en el poderoso nombre de Jesucristo, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra
de variación. ¿Cómo es Dios? Dios es firme, Dios es constantemente como Él es por naturaleza. Dios no fue poderoso en un entonces y después dejó de serlo. Dios no fue poderoso como cuando nosotros empezamos una carrera. Antes de empezar nosotros la carrera, nosotros empezamos corriendo fuerte porque la fuerza, el vigor está completamente en nosotros. Mas sin embargo, paso a paso que nosotros vamos dando, nuestra fuerza se va agotando. Dios no fue así. Dios no se cansa. Dios es inmutable. En la misma escritura nos está diciendo que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios sigue siendo poderoso. Así con el poder que Él ejecutó y que fueron creados los cielos y la tierra, Dios sigue siéndolo aún en esta actualidad. Amén. Así como fue poderoso Dios en aquel entonces, lo fue cuando Jesucristo estuvo aquí presente en la tierra. Y lo sigue siendo aquí en estos tiempos y hasta el fin del mundo. Dios sigue siendo poderoso. Dios nunca va a dejar de tener ese poder total y absoluto. Amén. Pero yo quiero que pensemos. ¿Comprendemos nosotros ese poder? ¿Comprendemos nosotros esa sustancia? ¿Por qué estoy mencionando esto, iglesia? Bueno, el tema es la fe, pero como ya le decía, como subtema veníamos nosotros haciéndonos estas preguntas. ¿Comprendes el poder de Dios? Y como subpreguntas, ¿Dios tiene el poder que tú le atribuyes o entiendes el que Él tiene por naturaleza? ¿Cuál será lo correcto? ¿Ah? ¿Cuál será lo correcto? Amén. Dios no tiene el poder que yo le atribuigo. Dios no es poderoso por lo que yo le atribuiga. Dios es poderoso por naturaleza. Pero la pregunta es, ¿ese poder yo lo puedo comprender al 100%? Ese poder yo lo puedo entender tal y como me lo narra la Escritura. Vamos a ver nosotros solamente algunos personajes. Algunos, vamos a leer algunas citas bíblicas. No todos, porque pues el tiempo también es breve. Pero yo quiero que analicemos, iglesia. Si Dios es pues poderoso, ¿cómo se maneja Dios aquí en la tierra? Dios es poderoso. Dios, con tan solamente un decreto pueden surgir muchas cosas. Pero la pregunta es, si Dios pues es poderoso, ¿cómo se mueve Dios aquí en la tierra? ¿Cómo? Dios tiene poder para cambiar un corazón. Amén. Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, ya tenemos un año orando, ya tenemos un año ayunando por cierta persona, y Él no cambia. ¿Por qué? Pero su Dios es poderoso. ¿Por qué? Entonces nosotros vamos a analizar cómo es que Dios se mueve aquí en la tierra. Amén. ¿Cómo se mueve Dios aquí en la tierra, iglesia? Ciertamente nosotros podemos ver el ejemplo de Elías, podemos ver el ejemplo de Noé, podemos ver el ejemplo de Abraham, podemos ver el ejemplo de los apóstoles, del mismo Jesús, de Elías, de Eliseo, que son unos ejemplos también que destacan por las grandes hazañas que estos hicieron. Pero ciertamente yo quiero que nosotros estemos analizando cómo es que el poder de Dios se manifiesta en la tierra. ¿Ah? Quiero que me acompañen allá al libro de Reyes, para gloria de Cristo. Amén. En Primero Reyes, vamos nosotros a darle lectura a una hazaña impactante. Amén. Elías. Amén. Capítulo 17. Primero Reyes, capítulo 17. A una hazaña tremenda. Vamos a ver cómo se manifestó Dios aquí en esta porción. Al nosotros darle lectura a esta porción y a otras porciones que estaremos viendo de más, como ya os lo había dicho, ciertamente nosotros no estaremos viendo
En la Biblia todos, porque el tiempo se nos va. Algunos nada más voy a mencionar cierta hazaña, pero entonces yo les pido que estemos atentos. En 1 Reyes capítulo 17 versículos 1 en adelante nos dice así: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. ¿Qué es lo que no iba a haber? Lluvia. ¿Qué más no iba a haber? Rocío. O sea que iba a estar completamente una sequía. Bueno, nosotros podemos decir, bueno, no llovió, pero en la noche cae un buen sereno. La tierra por lo menos se humedece un poco. Pero no. En las palabras de Elías dirigidas a Acab fue que no iba a haber nada de lluvia y ni siquiera humedad. En otras palabras, ni rocío, ni humedad. Entonces, quiero que sigamos leyendo y dice el versículo 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí a comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pero yo quiero preguntar, iglesia, ¿por qué sucedió tal hazaña? ¿Por qué? Ahora vámonos a Santiago capítulo 5. Vamos a correlacionar este texto. Santiago 5. Amén. ¿Quién me dice cuánto tiempo no llovió? Amén. ¿Cuánto tiempo no llovió, iglesia? Y si nosotros analizamos allá en el libro de Reyes, en las palabras del profeta, no dijo si es la voluntad de Dios. No, dijo al rey Acab, ciertamente dice que no lloverá ni caerá rocío sobre la tierra por mi palabra. No dijo por palabras de alguien más, dijo por mis palabras. Amén. Entonces nosotros vemos en Santiago capítulo 5, en el versículo 17 dice, hablando el profeta otra vez, respecto a lo mismo dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Ya lo vimos en esos otros textos. Y dice: y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto tiempo no llovió? Yo quiero preguntarles, ¿qué sería de nosotros aquí en el estado de Jalisco si no lloviera durante 3 años y 6 meses? Por culpas de alguien que habló, por culpa de alguien que abrió la boca. ¿Ah? ¿Acaso no traería un desastre total? Hace unos días atrás pasé por Zacatecas. Yo me quedé asombrado de la sequía total que hay en Zacatecas. Y hasta hace un poco de tiempo atrás, según los reportajes que se hicieron, fue que hubo una grandísima mortandad por la falta nada más que un año no llovió. Ahora 3 años, 6 meses sin lluvia. Qué grande caos se formaliza por la falta del agua. Amén. Ahora ya vemos esto. Por la palabra del profeta Elías se ejecutó una grandísima hazaña. Amén. Mateo capítulo 8. Gloria al Señor Jesús. Amén. En el poderoso nombre de Jesucristo, Mateo capítulo 8, le vamos a dar lectura también. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, en el versículo 10, que nos dice así: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Ahora yo quiero preguntarles, ¿a quién les dijo estas palabras? ¿Ah?
Dice la misma escritura, desde el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vio a él un centurión rogándole. Vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Esta era la petición de este centurión. Que el centurión no estaba pensando así como cuando le pasó a Zaqueo, diciendo: a ver si Jesús entra a mi casa también. No. Simplemente este centurión tenía la fe, tenía la certeza, tenía la seguridad. Dice el versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Entonces cuando Jesús da estas palabras, al oírlo Jesús estas palabras dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Versículo 13. Vamos a ver qué pasó. Ya vimos la petición del centurión, era que sanara a su criado. Pero entonces nosotros vamos a ver qué pasó. Mateo capítulo 8 versículo 13 nos dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Una grande hazaña por la fe. Mateo aquí mismo en el capítulo 9, vamos a darle lectura. Amén. Versículo 1 en adelante nos dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué lo llevaban? ¿Para que le perdonara los pecados o para que lo sanara? Para que lo sanara de su cuerpo físicamente. Amén. Pero dice en la escritura: llegaos a mí y yo me llegaré a vosotros. Jesús sabía la necesidad más grande de ese paralítico. No solamente le sanó físicamente, le sanó también su alma, que es lo más importante. Amén. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado potestad a los hombres. Ahora, yo quiero preguntarles acá, iglesia: ¿por la fe de quién fue sanado este paralítico? ¿Por la fe de quién? Por la fe de los que lo llevaron para ser sanado. En el versículo 2 nos dice: al ver Jesús la fe de ellos. No dice al ver Jesús la fe del paralítico. También nosotros por la fe de otros podemos recibir un milagro extraordinario. Amén. Una vez menciona el pastor que una psicóloga le dijo: bueno, una persona que está fuera de sus facultades cabales, una persona que no puede razonar en sí, ¿cómo Dios le puede hacer un milagro? ¿Cómo se lo puede hacer, iglesia? Si Él no razona. Por tu fe. Así de fácil. Por tu fe. Si tú tienes fe que Dios puede hacer ese milagro, oras y clamas a Dios, y entonces Dios, por ver tu fe, hace el milagro también a aquel. No solamente la fe para mí. Yo tengo fe para mí, yo tengo fe para mí. Yo sé que Dios a mí me responde, yo sé que a mí Dios me sana, yo sé que a Dios a mí me escucha. No, también a Dios te sana, ciertamente Dios te escucha, pero también por tu clamor, por tu fe en Él, Dios puede obrar en aquel otro corazón. Así de fácil. Amén. Entonces nosotros vemos aquí en el mismo Mateo capítulo 15. Amén. La fe. Vamos a verlo aquí. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, iglesia? Aquí mismo Mateo capítulo 15. Versículo 21 en adelante nos dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región,
clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Entonces, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los gentiles.